Hola chicos, hoy vamos a hacer el tema de divisibilidad 1, ¿ya? Entonces vamos a ver la forma de cómo los números son divididos o divisibles entre otro número. Por ejemplo, si yo divido A entre B, me va a dar K y el residuo, por ejemplo, en este caso es 0. Eso quiere decir que A es divisible por B porque no sobra 0, porque no tiene residuo, tiene 0. Entonces, se dice que A tiene que ser un número entero, B también tiene que ser un número entero y el B se le conoce también como un módulo, ¿no? Y K, al hacer la división, tiene que salir un número entero. No vamos a trabajar con decimales, solo con números enteros. Por eso estoy especificando bien que A, B y K tienen que ser números enteros, más no decimales. Y el B, o sea que el divisor, siempre se va a llamar módulo, ¿ya? Porque es el que va a dividir a los números. Por ejemplo, tengo un ejemplo. 7 entre 5 es 1 y 1 por 5 es 5, me sobra 2. Entonces quiere decir que 7 es divisible por 5, o el 7 tiene como módulo 5 y sobra 2 de residuo, y ese residuo es el residuo por defecto, ¿no? Como hicimos en las clases anteriores, sabemos que si tenemos el residuo por defecto, también puedo ir al residuo por exceso. ¿Cómo? Restando 5 menos 2, 3, pero en este caso el residuo por exceso siempre va a ser negativo, porque estos dos residuos tienen que sumar el mismo módulo o el mismo divisor. 2 más 3 es 5, o sea, si te dan módulo 5 más 2 es defecto, cuando es positivo siempre es una división por defecto y tiene residuo siempre positivo, pero el exceso siempre resta. 5 menos 2, 3, ¿ya? Pero al decir que me tiene que dar el divisor, no voy a decir 2 menos 3, sino 2 más 3, 5, olvidándonos de los signos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo sé que esto va a ser 3? También hay otra forma de comprobar. Por ejemplo, si tú dividiste 7 entre 5 y tú acá me pusiste 1 como cociente, en el exceso tiene que ser 1 más, o sea 2. 2 por 5, 10, y 7 menos 10 es menos 3. Es por eso que acá está el signo negativo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pero para tú sumar, para que te dé el módulo, solamente sumas el 2 con el 3 que tiene que darte el 5, ¿no? Entonces el truco es el siguiente. Si tú tienes un módulo 5 de 7 más 4, es en defecto, en el exceso sería 7 menos 4, 3, sería negativo. ¿Ya? Siempre vas a hacer esto, resta nada más, defecto, exceso. Ahora sí comenzamos. Métodos operativos, principios de adición. Por ejemplo, si tú tienes un número que es divisible por A, otro que es divisible por A, otro que es divisible por A, va a resultar un número que va a ser divisible por A. Profe, no entiendo. Ya, mira, acá está. Por ejemplo, 5 más 15 más 12. Vamos a poner que sea 20. 5 es divisible por 5, tiene como módulo 5. El 15 también. El 20 también. Entonces yo sé que 5 más 15 es 20. 20 más 20 es 40. Entonces 40 también es un módulo, que es divisible por 5 es un módulo 5. Entonces a lo que quiero llegar es esto. Que el módulo 5 no significa que va a ser 5. Va a ser, este módulo 5 va a representar a un número que es múltiplo de 5 o divisible por 5, ¿no? Este también, que representa el 15, que es un número que es módulo 5 divisible por 5, también como quieres llamarlo, múltiplo de 5. El 20 también. Entonces lo que quiero llegar, si yo sumo un número que tiene módulo 5 divisible por 5, más otro que es divisible por 5, más otro que es divisible por 5, siempre va a resultar un número que va a ser también divisible por 5, ¿no? Es dependiendo del módulo. Por ejemplo, yo puedo utilizar otros módulos. Por ejemplo, puedo utilizar 15, 9 y 3. 15 yo sé que es divisible por 5, pero 9 no. Utilizo el módulo 3. Yo sé que un número que es módulo divisible por 3, más otro que es divisible por 3, más otro que es divisible por 3, me va a resultar otro que va a ser divisible por 3, porque mira, 15 más 9, 24 más 3 me da 27, y 27 sigue siendo divisible por 3, ¿no? En la resta también viene a ser lo mismo, no vas a decir, ah, ya yo soy vivo, un número que es módulo de A menos otro módulo A, 0, profesor, no. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner que sea 32. 32 y 16. 32 es módulo 8, se puede dividir entre 8. 16 también. Ya, yo sé que un número que está representando el módulo 8, que en este caso es 32, y 16 está siendo representado por el módulo 8. Si yo resto un número que es divisible por 8, por otro que es divisible por 8, me va a resultar otro que es divisible por 8. 32 menos 16 es 16. 16 sigue siendo divisible por 8 o módulo 8, que es lo mismo. Yo puedo decir módulo, divisible o múltiplo. En este caso, profe, pero acá lo agarro. ¿Qué pasa si yo digo 16 menos 16 es 0? 0 es múltiplo de todos los números, por ejemplo. ¿Cuáles son los 3 primeros múltiplos de 8? 0, 8, 16. Los 5 primeros múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente.
¿no? Que 0 es múltiplo de todos los números, ¿ya? Ahora, acá la de multiplicación. Si yo tengo un número que es, en este caso, módulo o divisible por A, multiplicado por cualquier número que no tenga que ver nada con la divisibilidad de A, te va a dar la divisibilidad, por ejemplo. Vamos a poner 12. 12 es divisible por 3. ¿Ya? Vamos a multiplicar por 7. ¿Ya? 7 no tiene que ver nada con la multiplicación del 3 o divisibilidad del 3. No tiene que ver nada. Entonces, 12 por 7 es 84. Pero 84 va a seguir siendo divisible por 3. Entonces, por eso dice, un número que es múltiplo de A o divisible por A o módulo A, multiplicado por cualquier número que no tenga que ver nada con esto, siempre va a dar el módulo A. Por ejemplo, si yo tengo módulo 5, ya vamos a aplicar desde el comienzo, ¿ya? Módulo 5 más módulo 5 más módulo 5, ¿qué representa esto? Un número que es módulo 5 o divisible por 5, más otro que es divisible por 5, más otro que es divisible por 5, me va a resultar otro que es divisible por 5. Ahora en la resta, tengo un módulo 5 menos un módulo 5, me va a resultar otro número que va a ser también módulo 5. Vamos a hacer con la multiplicación. Si un número que es módulo 7 multiplicado por 10 va a seguir siendo un número múltiplo de 7 o módulo 7, no importa el número que tú pongas acá, por ejemplo pongo 6, va a seguir siendo múltiplo de 9 o módulo 9, 3 también va a seguir siendo, ¿no? Y ahora, en la potencia igualito, ponte que yo tenga acá 4, ya 4, yo sé que 4 es un número que es divisible por 2 módulo 2, si yo 4 lo elevo a la 5 es 1024. Y 1024 va a seguir siendo divisible por 2 o módulo 2. Por ejemplo, yo puedo poner esto. Módulo 5 elevado a la 1000, pues va a resultar otro número que va a seguir siendo divisible por 5 o módulo 5. Chicos, una cosa muy importante. Yo no quiero que pongan esto. Esto no es módulo. Ese es 5 elevado a la 0. O el quinto lugar. Tiene que poner 5 y arribita del 5. No al costado, porque eso significa 5, hasta 5 grados hexadecimales en geometría. En números ordinales sería el quinto, ¿no? En este caso no tiene que ser así, tiene que ser 5 arriba de la bolita. Eso significa el módulo, la divisibilidad de que se está trabajando en este problema. Vamos a resolver el problema 11. Dice, ¿cuántos números de 2 cifras son divisibles por 11? A ver, yo sé al toque en este caso que los números de 2 cifras que son divisible por 11 son 11, 22, 33, 44, 55, 66, 67, 88 y 99. Facilito, 9. Pero vamos a demostrarlo, porque miren los demás problemas no son tan sencillos. Ya vamos a demostrarlo. Yo sé que para que sea divisible por 11, en este caso tiene que tener 2 cifras. Ya los números de 2 cifras comienzan del número 10 y terminan del número 99. Ya te dije quiénes son los números divisibles por 11. 11, 22, 33, hasta el 99. ¿No? Que tienen que tener 2 cifras. Vamos a demostrarlo. Los números de 2 cifras comienzan del 10 y terminan en 99. Vamos a poner mayor o igual, que tiene que ser divisibles por 11, ¿no? O módulo 11. Te voy a hacer el truquito. Vas a hacer las divisiones. Mira lo que vas a hacer. Voy a dividir 10 entre 11. Y también voy a dividir 99 entre 11. Ya, comienzo. Le pongo mayor igual y menor igual porque los números de 2 cifras comienzan del 10 y terminan en 99. Hay posibilidad que pueda ser también 99, ¿no? Que tiene 2 cifras y también es múltiplo de 99, ¿no? Cuando te dice cuántos números de cifras, siempre tienes que poner mayor igual y menor igual. Esto se lee acá, vamos, acá. No se puede dividir, ¿no? Entonces comienza a dividir. 0, y acá le pone 0, sería 9, 999. Ya, solo trabajas con el primer decimal. Olvídate los demás decimales. Sigo. Justo, mira, 9 por 11, 99, justo ya. En este caso no hay decimal, venía malas. Entonces hago así. ¿Cuánto me sale acá? 0,9, que es múltiplo de 11. Acá, ¿cuánto te salió? 9, ahí está, 9. Y comienzas. Siempre vas a trabajar con los números enteros, acuérdate eso. Siempre vas a trabajar con los números enteros. ¿Ya? Acá le voy a poner lo que sea múltiplo, vamos a poner que sea acá para que no te confundas. ¿Ya? Acá yo sé que los números que son múltiplos de 11 tienen que estar entre el 10 y el 99, que puede ser del 10 al 99 porque tiene que tener 2 cifras. Por ejemplo, acá se va a trabajar con números enteros. Acá tiene que ser mayor o igual que el 0,9, pero tiene que ser entero.
Tiene que ser, obvio que 0,9 no puede ser, porque acá esto te indica que puede ser dos posibilidades, que es mayor o que es igual. Igual no puede ser porque 0,9 no es entero, que sea mayor entonces, acá, mayor que 0,9, que sea entero sería 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta el 9. Entonces quiere decir que K toma estos elementos, ¿no? Menor o igual que 9, ahí tomas el 9, del 1 al 9, entonces, quiere decir que hay 9 números que son múltiplos de 11 o divisibles por 11. Ya, le pongo módulo. ¿Y cuáles son? Acá está la comprobación. Si K vale 1, estamos trabajando con 11. 11 por 1, 11. Si K vale 2, no quiere decir que 1, 2, 3, 4 son los números que son divisibles por 11. Los tengo que multiplicar. 2 por 11, 22. 3 por 11, 33. Hasta 9 por 11, 99. Y acá están tus 9 números. Ya, o sea, el truco es dividir. ¿Me entendiste, no? Te piden cuántos números de dos cifras. Ah, ya, dos cifras. Comienza del 10 y termina en 99. Mayor igual, menor igual. Entonces, 10 entre 11 y 99 entre 11. Me salió 0,9 y 9. Entonces, igual no puede ser porque 0,9 no es un número entero. Entonces, mayor. Mayor que 0,9, 1, 2. Menor, igual, ahí hasta el 9. 11 por 1, 11 por 2, 11 por 3, 11 por 4, va a llegar hasta el 11 por 9, que son 99. 11, 22, 33 hasta el 99 son divisibles por 11. Hay 9 números. Ahora vamos a explayarnos en este caso. En este caso me dice, ¿cuántos números de 3 cifras son divisibles por 7? 3 cifras. Allá 3 cifras comienza del 100. Menor o igual, que sea divisible por 7. Hasta el 999, ¿cierto? Sí, porque son 3 cifras. Tiene que ser mayor igual y menor igual. Porque puede haber la posibilidad que 100 sea divisible por 7. Y también 999 sea divisible por 7. Por eso se pone el mayor igual. Y comienzo a dividir ahora. 100 entre 7. Ya, a ver. 0, no que estoy hablando. En este caso sí se puede dividir. Sería 1. 1 por 7, 7. Me sobró 3. 4 por 7, 28. Me sobró 2. Pongo el cerito y la coma. Entonces sería 2, 2 por 7, 14. Ya, déjalo, sigue dividiendo. Ahora voy a dividir 999 entre 7. 1, 1 por 7, 7. 4 por 7, 28. 2 por 7, 14. Pongo el cerito y la coma, porque yo no tengo con quién bajar. 7 por 7, 49. Ya, lo dejo ahí. Ahora comienzo, ahora procedo, ¿no? Ahora sí voy a hacer la divisibilidad. Entonces digo, no, K va a estar entre 14,2 y 142,7. Igual que 14,2 no puede ser porque tiene que ser entero. Entonces tiene que ser mayor. Mayor que 14,2, 15, que es entero. 16, 17. Ya, vamos al universo de elementos que puede tomar K. 15, 16, 17, hasta que sea igual que 142,7, no. Tiene que ser menor. Entonces. Acá es mayor igual y acá es menor igual. Por eso. Igual no puede ser. Pero mayor sí, para que sea entero. Pues porque 14,2 no es número entero. Entonces sigo. 15, 16, 17 y sigo. En este caso, 142,7 no puede ser igual porque no es entero. Menor entonces. Acá es menor y acá mayor. Menor que esto sería 142. Entonces, el primer múltiplo de 7, obvio que es 15 por 7, 105. 16 por 7, 112. ¿No? Y así sigo. Esos son los múltiplos de 7. Pero yo tengo que hallar la constante K para saber al 7 por qué número lo voy a multiplicar para que cumpla la condición que tiene que ser de 3 cifras. ¿No? Esos números que son divisibles por 7. Ahora, ¿cómo hago para saber cuántos números hay del 15 al 142? Te voy a hacer un truquito bravo. Acá facilito, para acá lo cuento y ya está. Pero acá te voy a hacer el truquito. El truquito es el siguiente. 15, 16, 17 hasta el 142. ¿Cuántos números hay? Fácil. Restas el último menos el primero y le sumas 1. ¿Ya? Por lo tanto, eso sería, a ver, esto menos esto sale 127 más 1, 128 números.
Ya, entonces, en este caso hemos demostrado que son 128 números que son divisibles por 7 y que tienen 3 cifras. Por ejemplo, 15 por 7, 105. 16 por 7, 112. 17 por 7 también va a tener 3 cifras. Hasta el 142 por 7, que también... A ver, vamos a multiplicar para despejar dudas. 142 por 7. 14, llevo 1, 28, 29, llevo 2, 9. 994. Entonces, hay hasta acá. Estos son los números. Ya, ahora, ¿qué pasaba si ponía 143? Ya, vamos a ver por qué solo tomé hasta el 142. 21, llevo 2, 28, 30, llevo 3. ¿Qué pasó? 1001. 1001 no me cumple porque 1001 tiene 4 cifras y a mí solo me piden que tiene que tener 3 cifras. ¿Ya? Pero para saber cuántos números hay del 15 al 142, restas el último menos el primero y le sumas más 1. Hay 128 números. Este 105, 112 y hasta el 994 es la comprobación de cuáles son los números que son divisibles por 7. ¿Ya? Entonces, en este caso, hemos comprobado que hay 128 números que son divisibles por 7. En este caso es distinto. En este problema me pide del 1 al 300, ¿cuántos números no son múltiplos de 11? Entonces, primero tengo que saber cuántos son múltiplos de 11 para restarlo. Ponte que tengo 5 números. De esos 5 números quito 2 y me va a quedar 3. Entonces, en este caso me dice, del 1 al 300 yo sé que hay en total, vamos a poner acá, hay en total 300 números. Ya, y de esos 300 números voy a averiguar cuáles son los múltiplos de 11. Ponte que haya 100. De esos 300 números, 100 son múltiplos de 11. ¿Y quiénes son los que no son múltiplos de 11? Pues le resto 300 menos 100. Habrían 200 números que son múltiplos de 11. ¿No? Que no son múltiplos de 11, perdón. Ya vamos. Entonces, del 1 al 300, aplico. Primero voy a ir a los múltiplos de 11. Entonces digo, del 1 al 300... No, porque dice del 1 al 300. Me da la opción de tomar el 1 y el 300, que sean múltiplos de 11. Y divido. A ver, divido. 1 entre 11 sería 0,0. Ya, no se puede. Pongo otra vez 0. En este caso sería 9. 99, me sobró 1. Ya, trabajo con esto. Sigo. Ahora divido 300 entre 11. 2 por 11, 22, me sobra 8, 7 por 11, 77, me sobra 3, pongo el cerito y acá la coma porque no hay ningún número para 2, 22, me sobra 8, ya, voy a trabajar con esto. Entonces, ¿qué hago? Hago lo siguiente, entonces digo, en este caso digo, ¿de dónde? Del K, la constante K que va a tomar del 0,09 al 27,2. Entonces, que sea mayor, que sea igual que 0,09 entero, no, imposible. Mayor, que sería 1, 2, 3. Menor que esto sería 27, ¿no? Porque 27,2 no es entero, tiene que ser menor. Acá es mayor y acá es menor. Entonces, quiere decir que K toma estos valores. Entonces, el primer múltiplo de 11 que está entre 1 y 300 es 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. 11 por 3 y así. Entonces, hay... Obvio que del 1 al 27 hay 27, ¿no? Números múltiplos de 11. Si a mí me preguntarían cuántos números son múltiplos de 11, pues yo respondo 27. Pero a mí me piden cuántos no son. Pero yo ya sé que tenía un universo de 300 números. Entonces mi respuesta es... Hay 300 menos 27... sería 273. Entonces hay 273 números que no son múltiplos de 11. ¿No? Hay 273 números que no son múltiplos de 11. ¿Ya? Problema 4. Del 400, de 240 al 1500, ¿cuántos son múltiplos de 15? Entonces, si me dicen del, me da la posibilidad de tomarlo, ¿no? Entonces acá digo 240, que son múltiplos de 15, ¿no?
divido 240 entre 15. 1, 15, me sobró 9, 6, 90, justo, en este caso 16 exactito. El otro es 1500 entre 15, 1 por 15, 15, y estos dos ceros van para acá. Uy, me salió exactito. Entonces vamos a hacer la referencia con la constante K para saber cuáles son. A ver, K va a ser desde el 16 hasta el 100. Entonces, el universo de K, los valores que va a tomar la constante K son igual, obvio que sí, porque 16 es un número entero. 16, 17, hasta el 100. Entonces, quiere decir que el primer múltiplo de 15, que está entre 240 y 1500, es 15 por 16, 240. 15 por 17, 255. Y así sucesivamente hasta el 15 por 100, que es 1500. Entonces, ¿cuántos números hay? Pero para saber cuántos números hay y saber del 16 al 100 cuántos hay, resto, ¿no? El último menos el primero, más 1. Y eso sería 15, sería 85, ¿no? Entonces, hay 85 números que son múltiplos de 15, ¿no? Son múltiplos de 15, ¿no? En este caso, este sería la respuesta, ¿no? Hay 85 números que son múltiplos de 15. Problema número 5. Me dice que A es múltiplo de 5 más 1, B es múltiplo de 5 menos 3, C es múltiplo de 5 más 12, y te piden hallar el residuo de elevar a la 5 por B a la 4 por C a la 3. Soluciona, pero vamos a convertirlo a módulo. Múltiplo de 5 es lo mismo decir módulo de 5 más 1. Quiere decir que A es igual a esto. Y el B sería módulo de 5 menos 3, ¿ya? Y acá sería múltiplo de 5, sería módulo de 5 más 2. Entonces lo único que voy a hacer, pues obvio que voy a reemplazar. A sería módulo de 5 menos 1 elevado a la 5. Por B es módulo de 5 menos 3 elevado a la 4. Por módulo de 5 más 12 elevado al cubo. Ya, entonces vamos. Perdón, el valor de A acá es 1, más. Entonces digo, el módulo de 5 elevado a... Acá no apliques nada de binomio, todo eso. De frente lo vamos a hacer. Módulo de 5 elevado a la 5 me va a salir módulo de 5. 1 a la 5, 1. Por módulo de 5 a la 4 va a salir módulo de 5. 3 a la cuarta, 81. Sigo. Módulo de 5. 2 al cubo, 1728. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el módulo de 5 más 1 lo dejo. ¿Ya? En el módulo de 5 menos 81 vamos a hacer lo siguiente. 81. Si todo el 81 lo dividimos entre 5, porque estamos trabajando con el módulo de 5, mira lo que va a pasar. Módulo 81 entre 5. 16 por 5, 80. ¿Cuánto me sobró? 1. Quiere decir que en vez de poner 81, yo voy a poner menos 1, porque ahí dice negativo. Ya. Ahora, igual hago con esto. ¿Qué tengo acá? 1728. Lo divido entre 5 porque estamos trabajando con el módulo. 3 por 5, 15. Me sobró 2, bajo el 2. 4 por 5, 20. Me sobró 2, bajo el 8. 5 por 5, 25. Me sobró 3. Entonces pongo lo que me sobró. 3. Porque además, acuérdate que a ti te están pidiendo el residuo. Ya, ahora sí seguimos. El módulo de 5 por módulo de 5 por módulo de 5, pues módulo de 5. 1 por 1, 1. 1 por 3, 3. Ahora los signos. Más por menos, menos, y menos por más es menos. Pero como a mí me pide el residuo, y como si mi residuo acá es negativo, no puedo dar el residuo por exceso. Siempre tengo que dar el residuo por defecto, que siempre tiene que ser positivo. ¿Y cómo llevo el residuo por defecto? Fácil, agarro 5, módulo de 5. Es 5 menos 3, 2. Ahí está. Por lo tanto, en este caso, mi residuo va a ser 2. No puede ser residuo por exceso nunca. Siempre mi residuo
por defecto. ¿Ya? Entonces, en este caso, a ver, vamos a rebobinar. Lo elevo el 1 a la 5, el 3 a la 4 y el 2 al cubo. Ahí lo tengo. El 81 lo divido entre 5 y me sobró 1. Le sigo bajando su negativo. El 1728 también lo divido entre 5 y me sobró 3. Y luego, para hacer, en este caso, no voy a hacer distributivo por las propiedades. Vamos a aplicarlo de forma directa. Un módulo de 5 por un módulo de 5 por un módulo de 5, un módulo de 5. O sea, multiplico módulo con módulo y número con número. 1 por 1 es 1 y 1 por 3 es 3. Más por menos, menos, y menos por más es menos. Si acá me hubiese salido positivo, si hubiese salido más 3, de frente, el modo de residuo es 3, así cerrado. Pero como me piden el residuo y no me especifican si es por defecto o por exceso, pero yo tengo que asumir por lógica, siempre es el defecto. Para que te piden el residuo por exceso, en el problema te tiene que especificar. Hallar el residuo por exceso. Ya, entonces, 5 menos 3 es 2. Ya, el residuo es 2. El siguiente problema es algo parecido. Dice, el valor de A es un módulo 5 más, un módulo 11 más 5. El B, módulo 11 más 2. Y te piden cuál es el residuo del A al cuadrado más B al cubo. Primero voy a elevar al cuadrado el valor de A, que es módulo de 5, módulo de 11, perdón, más 5 lo voy a elevar al cuadrado. Módulo de 11, 5 al cuadrado, 25. Y luego prosigo con el B, que es módulo de 11 más 2. Y lo voy a elevar a la 3, porque acá me pide la 3. Entonces esto sería módulo de 11, 2 al cubo sería 8. Entonces voy a juntarlos. Módulo de 11 más 25 más módulo de 11 más 8. Módulo de 11 más módulo de 11, un número que es módulo de 11 más otro que va a ser módulo de 11, me va a resultar otro que va a ser módulo de 11. Y 28 más 5, 33. Y el 33 lo tienes que dividir entre 11. Y justo para tu buena suerte sale 33 y me sobró 0. Y como a mí me están pidiendo específicamente en este problema cuál es el residuo, pues obvio que yo respondo 0, porque 0 es mi residuo en este caso, ¿no? Porque no te sobró nada, ¿no? El residuo acá me sobró 0 porque no quedó nada. Problema 7. Si en una división, el divisor, acá sabemos que va el dividendo, que es la D mayúscula, la D minúscula es el divisor que va acá va la Q que va al cociente y acá el residuo. En una división, el divisor es módulo 13 más 4. Y el resto, o sea, estamos hablando de residuo, es módulo 13 más 5. Y el cociente es módulo 13 más 7. Y me están pidiendo hallar el dividendo. Tú sabes por el algoritmo de la división que el dividendo es igual a la multiplicación del divisor por el cociente sumado a su residuo. Entonces el dividendo va a ser igual al divisor, que es módulo de 13, o un número que es divisible por 13, más 4, multiplicado por el cociente, ¿no? Que es un número que es módulo de 13, más 7, más el residuo que es módulo de 13, más 5. Entonces acá voy a multiplicar un número que es módulo de 13 más otro que es módulo de 13, pues va a resultar un módulo de 13. 4 por 7 es 28. Y bajo. Un número que es módulo de 13 más otro que es módulo de 13 me da otro que es módulo de 13. 28 más 5, 33. Ah, y una cosa muy importante que no les dije. Que es, como este es el residuo, ¿no? Sabemos que este es el residuo. Nunca puede ser igual o mayor, tiene que ser siempre menor al módulo, menor al divisor. O sea, quiere decir que si acá tenemos módulo de 11, como pasó acá, ¿no? Si acá tengo 81, no puede ser, tiene que ser menor a 5, por eso lo dividí. 1728 como residuo tampoco puede ser 1728, el residuo tiene que ser menor, por eso lo dividí entre 5 y va a quedar 3. Acá también, 25 más 8 salió 33, y el residuo jamás puede quedar igual o mayor que el divisor, siempre tiene que ser menor que el divisor o el módulo, ¿ya? Por ejemplo acá, si acá me quedó 33, no puede quedar como residuo. Yo no puedo decir, ya que vivo, ya terminé, el residuo vale 33. No, como este es el residuo, ¿no? Como sabemos, este siempre es el residuo por defecto, residuo por exceso, siempre tiene que ser menor al módulo. Entonces divido 33 entre 13. Obvio que es 2, 26 y me sobra. Este 7 es el que va acá. Por lo tanto, en este caso, a mí me están pidiendo hallar el dividendo, no me están pidiendo hallar el residuo. Si me pidieran el residuo sería 7. Pero en este caso me están pidiendo el dividendo. El dividendo es módulo de 13 más 7.
Problema número 8. En el problema número 8 me están diciendo Firulais agrupado a sus huesos de 5 en 5. Entonces, si los agrupaba de 5 en 5, quiere decir que es un número que va a ser divisible entre 5. O sea, por lo tanto, va a ser módulo de 5. Y dice también lo agrupaba de 7 en 7. Por lo tanto, va a ser un número divisible por 7 y módulo de 7. Y también los agrupaba de 10 en 10. Ah, ya, entonces va a ser módulo de 10. Pero dice, siempre le faltaba 1 para formar un grupo más. Ah, ya, entonces quiere decir que acá le faltaba 1. Entonces, si le faltaba 1 para formar un grupo más, es porque ha tenido 1 menos. Por ejemplo, acá se forma un grupo de 5 en 5. ¿Sí? 5 en 5. Entonces, para que forme un nuevo grupo de 5, necesita 5. Acá necesita 7 para formar un nuevo grupo. Acá 10, porque se va a formar grupos de 10 en 10, de 7 en 7. Entonces, quiere decir que acá ha tenido 4, porque le faltaba 1 para formar un grupo más en cada caso. Si tenía 1 más, ese 4 más ese 1 harían 5 y formarían un nuevo grupo. Entonces, acá le faltaría 6 y acá le faltaría 5, ¿no? En realidad tenía 5, ¿no? O también lo puedes plantear así, ¿no? Para que lo hagas de una forma más rápida. Como dice le faltaba, entonces le ponemos menos 1, porque le faltaba 1. El que puse hace rato también, ¿no? Sería más 4, 7 más 6 y 10 más 9. Ese era por defecto. No hacíamos la lógica por defecto. Pero por exceso sería así, ¿no? 5 menos 4, 1. 7 menos 6, 1. 10 menos 9, 1. Que es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de una manera más rápida. Entonces si a mí me dice que faltaba 1, obvio que le pongo menos 1. ¿Ya? Entonces, acá lo que voy a hacer es, voy a sacar el mínimo como un múltiplo de los módulos. 5, de 7 y de 10. Mitad, 5, 7, 5. Quinta, 1, 7, 1. Séptima, 1, 1, 1. Entonces acá sería 2 por 5, 10, 10 por 7, 70. Entonces, en vez de poner módulo 5, módulo 7 y módulo 10, voy a poner módulo 70. ¿Por qué? Porque el módulo 1, un número que es divisible por 70, va a ser divisible por 5, por 7 y por 10 a la vez. ¿Ya? Y bajo el menos 1. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el número de huesos que tiene Firulais nunca diga, ah, ya, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. No, se va lo mismo, se baja lo mismo. ¿Ya? Entonces, quiere decir que los huesos, en este caso me han dicho que la cantidad de huesos es menor a 500. Entonces, pero ya sé que los módulos de huesos tienen que ser un múltiplo de 70 o un módulo de 70 menos 1. A ver, ¿cuáles son los múltiplos de 70? 70, no, primero 0, 70, 140, sigo, porque tiene que ser menor a 500. Y en este caso, ¿no? ¿Cuántos huesos tiene? Si una cantidad, es una cantidad máxima. Ah, ya, también me olvidé eso. La cantidad de huesos que tiene Firulais es la cantidad máxima, pero menor que 500. Entonces, en este caso, 70 por 6, 420, 70 por 7, 490, 70 por 8, 560. Ah, ¿por qué? Porque es 70 por 0, 70 por 1, 70 por 2, 70 por 3, 70, así hasta el 70. Si quieres sigo, ¿ya? Pero no te olvides que a ti te están diciendo que es la mayor cantidad de huesos menor a 500. Entonces, ese es. Porque 560 ya se pasó. Entonces, el número de huesos que tiene Firulais es 490, porque es múltiplo de 70, pero le tendría que restar 1. Entonces tendría que ser 489 huesos. 489, ¿me entendiste, no? 70 por 0, 70 por 1, 70 por 2, sigo 70 por 6, 70 por 7, 70 por 8, se pasó. Porque es la cantidad máxima y menor a 500. Entonces, por lo tanto, Firulais no tiene 490, tiene 489, porque no te olvides que es menos 1. Ya, sigamos en el problema número 9. Dice, Sandalio agrupaba sus ovejas de 8 en 8, quiere decir que tiene que ser un múltiplo de 8, de 9 en 9 y de 10 en 10. Y dice que siempre sobraba 2. Ah, ya, más 2, más 2 y más 2. Voy a sacar el mínimo de 8, de 9, ya, estoy sacando el mínimo con múltiplo de 8, 9 y 10 para saber qué número va a dividir al 8, al 9 y al 10. Mitad, mitad,
mitad, tercia, quinta. 5 por 2 es 10, 10 por 2 es 20, 20 por 2 es 40, 40 por 9 haría 360. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es 360. Entonces digo que 360, el módulo de 360 y bajo más 2. ¿No? Entonces 360 puede dividir entre 8, entre 9 y entre 10. Se tiene los tres módulos contenidos del 360. Ahora, ¿cuáles son los múltiplos de 360? Pues obvio que es 0, 360 por 0, 0, 360 por 1, 360, 720, 360 por 2, 720, 360 por 3, 1080. El número de ovejas es la cantidad máxima menor a 800. Obvio que no puede ser, entonces tiene que ser 720. Por lo tanto, el número de ovejas es 720 más las 2 ovejas que sobraron. Entonces 722 ovejas tiene Sandalio en este caso especial. Ya, a ver chicos, en este caso alucina a este número, elevarlo a la 7 y luego dividir entre 5 y decirme cuál es su residuo. En primer lugar, si lo vas a hacer en calculadora, no va a tener la cantidad de cifras, no se va a poder ni siquiera hacer en la calculadora porque no se puede, son muchas cifras, pero vamos a hacer algo simple. Como me dice que es divisible por 5, en este caso me piden el residuo de esta operación, ¿no? A este número lo elevo, lo multiplico 7 veces y luego lo divido entre 5 y me dan el residuo. Pero en este caso vamos a aplicar la divisibilidad del 5. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando la última cifra, quiere decir que la última cifra tiene que ser divisible por 5, que tiene que terminar en 0 en 5. Entonces yo lo que voy a hacer es a esta última cifra. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la divisibilidad del 5. En la divisibilidad del 5 no me interesa todas las cifras, me interesa la última, para saber si es o no divisible por 5. Entonces en este caso 7 entre 5 es 1, 1 por 5, 5, me sobra 2. Quiere decir que si yo agarro, divido este número entre 5, me va a sobrar 2. Quiere decir que va a ser un módulo de 5 más 2. Ahora lo voy a elevar a la 7. Paso. Módulo de 5 a la 7 va a ser otro número que es módulo de 5. Y 2 a la 7, 128. Ahora, a este 128, como su residuo no puede ser mayor, tiene que ser menor a 5, lo divido. 128 entre 5. Pero profesor, usted dijo hace rato que el 5 solo estaba la última. Sí, pues, resta. 1, 5, me sobró 3. Quiere decir que esto va a ser un módulo de 5 más 3. Por lo tanto, a mí me piden el residuo de esa operación, o yo respondo, pues 3. Bueno chicos, de esa manera hemos terminado. Se me cuida mucho. Chao, chao.